tardes, bienvenidos a nuestro, digámoslo así, último encuentro de confiabilidad operacional por este periodo académico. Bien, la temática que ha sido persistente a lo largo del desarrollo ha sido la función de confiar. Confiabilidad va asociado con el término confiar, con la intención de confiar o estar seguro de algo. Bien. Y en este caso, pues estamos hacia la parte de los equipos, de la maquinaria, de los instrumentos que utilizamos para desarrollar la actividad productiva en la empresa. Bien, entonces hacia allá es que va encaminado todo lo que tiene que ver con la confiabilidad operacional, es decir, que opere o que funcione adecuadamente los equipos. Y por consiguiente, podemos decir que la idea, la actividad está estrechamente relacionada con lo que es el mantenimiento de los equipos, porque un equipo que esté funcionando adecuadamente es aquel que precisamente tiene buenas condiciones y eso se garantiza a través del mantenimiento. Bien, podemos hablar, y hemos hablado ya en previas ocasiones, de qué es el mantenimiento, es garantizar que las condiciones estén óptimas en funcionamiento y actividades relacionadas, cómo llevar unos registros, cómo hacer una estimación del tiempo de ocurrencia entre fallas, eh, qué más podemos mencionar, hacer como una especie de resumen, cada cuánto ocurre, con qué frecuencia, esto nos va a permitir de alguna manera prever o estimar el comportamiento que tenemos que tener en un momento dado, saber o tener tu claro conocimiento de qué información o de qué recursos, de qué equipos, de qué herramientas, de qué repuestos, insumos, por decirlo así, debemos contar en nuestra organización o en nuestra empresa para atender lo más pronto posible lo que tenga que ver con alguna situación de falla. ¿Ok? Recuerda que también es una de las temáticas que se ha manejado acá. O si no podemos atenderlo nosotros, tener las previsiones y la planificación correspondiente para saber en qué momento eh, sacar de la línea de producción uno de nuestros equipos, hacer los trámites pertinentes, la atención prioritaria que se le debe brindar a cada uno de estos. Bien, eso es lo que hemos venido manejando. En este momento, pues, para nuestra última temática, está orientada o ya lleva por denominación, por título, los contenidos que se manejan son las disciplinas y metodología asociadas a la operacionalidad perdón, la confiabilidad operacional. ¿Bien? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que manejar contenidos, información referente, por ejemplo, al mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Qué se refiere a esto? En esencia es que de acuerdo a la información que se maneja, de acuerdo a los registros, los resultados que me arrojan, todo lo que hemos venido manejando sobre la confiabilidad. ¿Qué tanto confío yo en la información que manejo de mis equipos operativos? Planifico, coordino todo lo referente a realizar el mantenimiento. ¿Bien? Mantenimiento predictivo, mantenimiento eh, rutinario, mantenimiento programado, ¿bien? Como tal en ese sentido. Nosotros podemos o tenemos que prevenir. Siempre es mejor prevenir que esperar a que ocurra. ¿Ok? El prevenir me permite a mí de alguna forma anticiparme a un posible daño, a una situación de falla, de pare o paro de la maquinaria y permito que, o sea, o busco que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque es o dónde radica la importancia de ser prevenir.
preventivo o prevenido en cuanto a lo que pueda ocurrir. Porque esto a la larga desencadena en un costo en o un gasto en la empresa. Desde el punto de vista de hacer las reparaciones propiamente dichas, así como el costo asociado o el gasto asociado a una pérdida por esa detención. Recordemos que, o tratando de ubicarte, venimos por una línea de producción, muchas veces podemos estar trabajando bajo una modalidad de un proceso continuo, el cual puede estar programado, puede estar planificado para ejecutarse de acuerdo a las jornadas laborales. Normalmente podemos trabajar por turnos, recordemos que en el caso de Venezuela, los turnos laborales son máximo de 8 horas. Podemos tener un turno en el día, 2 turnos o un máximo de 3 turnos. Entonces, tenemos una actividad asociada con lo que llamaríamos una puesta a punto de la maquinaria, que va desde lo que es el encendido, graduarla, calibrarla, vamos a decirlo así, calentar, medir, precisar, la materia prima, tantas cosas que hay que hacer previas que nos puede consumir un cierto y determinado tiempo en un momento, y eso influye o incide en la capacidad de producción de la empresa. ¿Ok? ¿Qué sucede si la máquina no le hacemos los mantenimientos adecuados y dejamos que ocurra la falla? Y que a veces puede ser una falla programada, que yo ya sé que va a pasar y que tengo que esperar que ocurra para poder sustituir la pieza faltante o deteriorada, pero también puede ocurrir de forma inesperada. Y no estoy preparada para atenderla de forma inmediata. Tomando en consideración que hemos tenido algunos inconvenientes desde el punto de vista económico, tenemos algunos inconvenientes desde el punto de vista logístico, de negociación, que de repente eh, por factores externos a la empresa condicionan la forma de negociar con las empresas de ciertos y determinados países con respecto a Venezuela, eh, puede ocasionar que en un momento dado no tengamos a disposición con prontitud la pieza que se dañó, la pieza que presentó una falla, la pieza que debe ser sustituida. Y no tengamos un stock, o sea, una cantidad disponible allí en la empresa, y por consiguiente se detiene el proceso productivo, porque la pieza corresponde a una máquina que es sumamente importante en el proceso productivo y que no tiene un medio sustitutivo, ¿no? O sea, no hay una forma o un plan B que podamos implementar. Bien, nosotros tenemos que tener en consideración y plenamente identificados cuáles son los activos que nos generan mayor productividad en la empresa. Y estos son los que deben ser primeramente atendidos. La confiabilidad operacional, el mantenimiento en función o fundamentado en base a confiabilidad operacional, está diseñado de forma tal o está coordinado de forma tal que yo tengo pleno conocimiento de cómo funciona mi proceso productivo y programo cómo va a ser el mantenimiento, de forma tal que no se detenga el proceso productivo. O si se ha de detener, se detenga el menor tiempo posible. O sea, que se atienda de inmediato con la prontitud correspondiente y con la precisión que viene a ser indispensable para el caso. Porque mientras más rápido lo repare, más rápido retornamos al proceso o a la actividad fabril laboral. Bien,
Entonces, en ese sentido, es bueno tener identificado toda la maquinaria o toda la línea de producción con la que contamos en la organización. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener claros o tener eh, vamos a decir así, un pleno dominio de información relacionada con la gestión de los activos o bien la gestión de los elementos con las maquinarias con las que trabajamos. Gestión desde el punto de vista de gerenciar. Esto tiene que ver con el indicar cuáles son las actividades que debemos cumplir, que van desde lo que es los elementos básicos administrativos, planificar, organizar, direccionar y por supuesto controlar. Es importante que tengamos en cuenta que las nuevas formas administrativas, las nuevas formas de hacer gestión, nos sugieren o nos dicen, no hagas solamente control a lo último, ve haciendo control a medida que vas avanzando en tu planificación, en tu organización y por supuesto en la definición de los tipos de dirección y actividad y verificación de actividades que se están ejecutando. ¿Bien? Entonces, en este sentido, yo tengo que gestionar los activos, es decir, la maquinaria con la que contamos. Por allí dice, parte del material que se te facilita como recurso, me señala que es necesario clarificar a qué se refiere un activo. El término propiamente activo indica acción, indica tal vez pudiéramos decir movimiento, que está en funcionamiento, que está actuando en un momento dado. Bien. Pero en este caso, económicamente hablando, desde el punto de vista contable, si lo pudiéramos manejar así, o empresarial, es que nos genera un beneficio. Lo ponemos a trabajar, está activo trabajando, laborando, y él genera una ganancia o genera un ingreso para la organización. Entonces, si se detiene, ¿qué va a generar? Ingreso no. Todo lo contrario, pudiera generar una pérdida o una salida de capital que la empresa lo puede tener programado, no hay problema. Pero y si no lo tiene programado, genera un inconveniente o un retraso o una complicación como tal. Bien. En ese sentido, pues es necesario tener claro cómo va a ser la gestión. Coordinamos lo que tenemos. Entonces tenemos que tener claramente identificado cada uno de los activos que tenemos en la empresa. Lo idóneo es tenerlo clasificado, conocer a detalle cómo funciona, qué repuestos necesita, cuáles son nuestros proveedores, cuáles son los técnicos que están o cuáles son el personal capacitado que lo puede reparar en un momento dado y tener toda esa información a la mano. ¿Quién la va a tener? ¿Quién la va a manejar? Ese ingeniero que está encargado del mantenimiento, que puede ser perfectamente un ingeniero de confiabilidad, como puede ser un ingeniero industrial. En este caso sería, recordemos que estamos estudiando ingeniería industrial, entonces seríamos nosotros, ¿ok? Sería cada uno de ustedes como próximos profesionales a estar ejerciendo en el campo laboral de la ingeniería. Entonces serían los responsables de tener esa información a la mano. O pueden formar parte del departamento de producción, pueden formar parte del departamento de seguridad y salud laboral, en un momento dado, junto con el de mantenimiento. Porque recordemos que también la maquinaria eh, tiene que estar claramente identificada, no solamente cómo funciona, sino los riesgos operativamente, cómo va a trabajar y los riesgos inherentes a su funcionamiento. Entonces, por eso es que es importante que higiene y seguridad lo maneje para saber cómo actuar. Y desde el punto de vista de mantenimiento o desde el punto de vista productivo, para tener la información referente a cómo funciona, cómo se repara,
quién lo debe hacer y se pueda actuar prontamente. Bien. Una vez que tenemos toda esta información claramente definida, pues establecemos el procedimiento. Hacemos una planificación a lo largo del año posiblemente o a lo largo de un periodo de tiempo claramente definido que tú lo puedes establecer. Trimestral, cuatrimestral, semestral o como te decía, anualmente. Cada cuánto se va a hacer el mantenimiento. Se va a indicar cuáles son los procedimientos a seguir. Y aquí es donde entran los tipos de mantenimiento que podemos tomar en cuenta. Cuando hacemos mantenimiento en función de la confiabilidad operacional, estamos confiando, estamos eh, teniendo un margen de seguridad de que las cosas van a ocurrir así porque yo tengo un conocimiento de ello. ¿Cómo se logra tener ese conocimiento? Bueno, de manera muy sencilla, es asociado con la estadística que hemos venido manejando. Nosotros acá manejamos esos registros, esas anotaciones, donde se indica qué ocurrió, cada cuánto ocurrió y cómo se atendió. Tomando en consideración esto, se puede tranquilamente hacer las estimaciones pertinentes de índole estadística, que nos da un margen de garantía o un margen de seguridad para señalar esto es lo que va a ocurrir. Nunca va a ser 100%, porque siempre hay una probabilidad de que no ocurra. Pero nosotros buscamos minimizar esa probabilidad, tanto de ocurrencia, desde el punto de vista de que se dio la falla, como de no ocurrencia en cuanto a que nos hemos equivocado. No, buscamos que sea lo más preciso posible. Bien, esta parte es bien importante y por eso es que llevamos esas estadísticas. Como tal, nos va a permitir conocer la información de primera mano de, como te decía, cada cuánto ocurre, cómo ocurre, todo aquello. Y podemos hacer la estimación, la planificación correspondiente y que va a llevar a cada cuánto va a presentarse la falla y por sobre todo, eh, presupuestariamente, hacer los cálculos correspondientes. Bien. La información es relativamente sencilla. Tú las has manejado en esta materia, las has manejado en otras materias, que es relacionada, como te decía, con el mantenimiento. Mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, que realmente no deberíamos aplicar. Bien, pero bueno, a veces es indispensable, es imposible evadir. Pero nos vamos a enfocar más que todo al preventivo y al predictivo. Preventivo en el sentido de que yo ya tengo una estimación o yo ya tengo un conocimiento previo de cómo se comporta, bien sea eh, cada cuánto tiempo o cada cuántas unidades producidas. Yo sé que una pieza va a presentar falla o va a presentar deterioro y que va a implicar la detención del proceso productivo. Yo lo hago, yo lo planifico, yo sé, y si quiero ser previsiva, tomo eh, la información para tener, comprar, adquirir y tener a la mano todo lo necesario para hacer las reparaciones inmediatas o incluso hacer los cambios pertinentes antes de que la maquinaria se detenga. Esta parte es bien, bien importante allí, ¿no? Como te decía, también teníamos el mantenimiento predictivo, que es precisamente esa estimación. Tengo el conocimiento, tengo la estadística, tengo la data, simplemente lo que hago es analizarla y establezco cada cuánto debe estar haciéndose esos cambios. Anticipo, ¿ok? Y bueno, hago también, por supuesto, los cálculos que corresponden. Básicamente, hacia allá es donde vamos. Ese es el contenido que vamos a manejar como parte evaluativa de este cuarto módulo, módulo final. Bien. Se te facilitó un recurso en el aula
relacionado con páginas virtuales, publicaciones, en donde se habla de forma muy sencilla y muy resumida los contenidos. Puedes consultar cualquier medio adicional. ¿Bien? Esta parte es bien importante. Y en caso de que tú tengas algún tipo de duda, inquietud, incluso puedas consultar si el material que estás manejando, la interpretación que le estás dando está acorde y corresponde con lo que yo te estoy solicitando, estoy completamente a la orden. Y lo puedes hacer a través acá del aula virtual, una mensajería instantánea, o lo puedes consultar conmigo a través de la vía telefónica. Ya he tenido contacto con compañeros previamente y podemos verificar esa información. La actividad es sencilla, es precisa, manejámosla de manera teórica. Le vamos a poner un poquitín o una pequeña parte correspondiente a la práctica, que es ese sentido de qué harías tú. Como tal, no solamente indicar qué harías, sino señalar por qué lo harías de esa forma y no de otra. Bien, todo con la intención de ubicarte en esa situación hipotética y cómo establecer cómo reaccionarías al evento. Bien, entonces en este sentido, bueno, recuerda, el mantenimiento es indispensable, tenemos que evitar la falla y tenemos que garantizar que el proceso productivo se dé, se cumpla adecuadamente. Básicamente la información está allí. Bien, tengo que señalar como a modo de complemento o de reforzar la información. Tenemos especialistas, ingenieros en confiabilidad operacional, pero nosotros como ingenieros industriales manejamos parte de esta información, no somos expertos en el tema, podemos volvernos expertos en el tema, sí, de acuerdo a la práctica cotidiana que estamos dándole al mismo y a la preparación académica que estemos consolidando o que estemos complementando a la formación de pregrado. Bien, pero tenemos las condiciones y el perfil profesional óptimo para desempeñarnos en estas tareas. No te limites o no consideres que esto es como que algo que yo no puedo hacer. No, todo lo contrario. Estoy segura que sí lo puedes hacer, estás capacitado y que si te perfeccionas o te especializas aún más en esta información, tendrías un resultado sumamente óptimo, exitoso dentro de la empresa en la cual estés laborando. Bien, Em, confía, confía en que tú tienes la capacidad para hacerlo muy bien. También es algo importante de destacar, bueno, no lo hemos manejado acá, es un poquito más delicado y es precisamente la parte de la estimación de los montos a invertir, de los costos. Esto también se puede tranquilamente colaborar como ingeniero de planta, ingeniero de procesos, ingeniero de producción. Un ingeniero industrial puede cumplir cualquiera de estas para efectos de hacer un presupuesto de cada una de las actividades que nosotros ejecutamos, propiamente en esta parte de medir la controlabilidad de los recursos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo estimar cuánta cantidad de mercancía o de repuestos de un cierto y determinado tipo puedo requerir, en qué momento, para hacer los pedidos correspondientes, la asignación, contactar el personal adecuado que lo tiene que hacer si tengo que hacer de forma externa o mandar a capacitar al personal con el que contamos internamente en la empresa y que es el encargado de hacer los cambios, las previsiones, en otras palabras, los tipos de mantenimiento a los que se someten nuestros equipos operativos. Bien, entonces, así ya radica la importancia de estudiar este tipo de materia, cumplir este tipo de tareas, este tipo de acciones. Constantemente estamos aprendiendo y por consiguiente es importante que tú lo pongas en práctica. Bien, yo te invito de verdad a que leas el contenido, no te quedes solamente con lo que yo te estoy proporcionando, sino que busques aún más el material que se te facilita o
como tal lo chequees, lo analices, lo compares con lo que se te está solicitando y elabores tu tarea. La entregues a ti. Bien, debo también, se me escapaba señalar, eh, una vez finalizado el periodo correspondiente a la entrega del cuarto módulo, pues abriría todo lo que corresponde a la parte de nivelación, siempre y cuando haga falta. Si por alguna razón, espero que sea así, de verdad, porque es el anhelo de uno como docente, no tengas entregas pendientes. Y entonces, al momento de hacer finalizar el cuarto módulo, pues no tengamos que activar la nivelación. Entrega todo, si es posible, por favor, para que obtengas el mejor resultado en la materia. Y por supuesto, el aprendizaje, que también es parte sumamente importante desde el punto de vista académico, que tú cumplas con eso. Bien, que es evaluarte, pero también adquirir el conocimiento que estás, digámoslo así, muy coloquialmente por el que estás pagando. Bien, estamos completamente a la orden. Te decía, no te limites a lo que está en la página, consulta mucho más. Si se te presenta algún tipo de duda, estoy completamente a la orden para clarificar, para ayudarte a comprender, eh, conocer del tema y establecerte qué información sí, qué información no. ¿Ok? Mm, en ese caso, con información complementaria, bueno, chicos, estoy completamente a la orden. Y por ahora, pues, recuerda las actividades van a estar relacionadas con esos métodos de trabajo, los tipos de mantenimiento que estamos aplicando en la empresa, los análisis, por supuesto, también de riesgo a los que están sometidos los equipos. Todo equipo tiene un riesgo, ¿ok? Bien sea por funcionamiento, bien sea por las condiciones donde está ubicado, donde se está prestando. Podemos trabajar, podemos no trabajar, tenemos riesgos, que esos riesgos de la maquinaria pueden ser también riesgos indirectos para la persona que trabaja en esa maquinaria, cómo le puede afectar al momento de ejercer el desempeño laboral. Queremos lo mejor, queremos los mejores resultados, queremos niveles de productividad altos, por consiguiente registros de eficiencia bien altos, medir indicadores que nos den resultados positivos, consolidar el crecimiento de la empresa y todo lo demás. Bien, estoy a la orden. Te invito a consultarme en caso de algún tipo de duda y a que elabores la actividad que corra. ¿Vale? ¿Qué puedo decirte adicional? Éxito de aquí en adelante, desde todo punto de vista personal, profesional, académico, por supuesto, y bueno, que al momento de ejercer la carrera puedas hacerlo de manera brillante. Primera instancia, por supuesto, lo que sería la pasantía, segunda instancia, ya el ejercicio propiamente de la carrera. Felicitaciones y bueno, estoy esperando por la entrega de las tareas y que te salga todo muy bien. Felicidades.